Para explicar el cálculo de la desviación estándar para datos agrupados, vamos a utilizar estas dos fórmulas y vamos a traer de regreso el problema que ya habíamos explicado anteriormente, que fue el del caso de los aspirantes a un puesto de ingeniero de calidad en la empresa Samsung Componentes. Para quienes no lo recuerdan, este fue el ejercicio que hicimos. La premisa de la explicación del día de hoy es ver cómo le puedo hacer para calcular la desviación estándar a estos datos, pero sin tenerlos. Es decir, teniendo los datos clasificados. En otras palabras, yo no tengo acceso a los datos individuales, pero necesito calcular una desviación estándar. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago a través del uso de la fórmula que aparece del lado derecho. ¿Qué elementos me pide? Bueno, me pide de entrada la frecuencia de la clase. Y me pide una diferencia de valores. Me pide restarle el valor que quiero medir contra la media o el valor de la muestra contra la media. Sin embargo, si yo tengo datos clasificados, estos no los voy a tener. Es decir, no tengo manera de calcular la media para datos sin agrupar y tampoco tengo el acceso a los datos individuales. Entonces, ¿qué medidas voy a tomar? Bueno, de entrada, yo necesito calcular una media. Y si tengo los datos clasificados, ¿qué media voy a calcular? Pues necesito la media para datos agrupados. Para calcular la media para datos agrupados, lo que voy a hacer es multiplicar la marca de la clase por la frecuencia. Eso lo voy a repetir con todas las clases. Esos productos los voy a sumar y los voy a dividir entre el número total de datos. En otras palabras, el primer producto me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser marca de clase que es 73 por 8. La primera marca de clase por la primera frecuencia. A esto hay que sumarle el producto de la segunda marca de clase por la segunda frecuencia, es decir, 84 por 8. Con el tercer elemento repito exactamente lo mismo, 95 por 13. Y así de forma sucesiva con todos los demás. Y esto lo voy a dividir entre el número total de elementos. Si yo sumo todas las frecuencias de las clases, obtendría que tengo 50 elementos. Al hacer las multiplicaciones, ¿cuánto nos da? A mí me dio un 99.4. Muy bien. Me da 99.4. Quiere decir entonces que el valor para la media de datos agrupados nos da 99.4. Y ahí tenemos el primer cálculo necesario para obtener la desviación estándar para datos agrupados. Requerimos a la media porque en la fórmula todos están comparados contra la media. Ahora, como paso número 2, lo que vamos a hacer es realizar el cálculo de la desviación estándar para datos agrupados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener este valor? No, básicamente lo que hay que hacer es comparar cada marca de clase. Como mis datos están agrupados, X subíndice Y va a corresponder a la marca de la clase. Lo que yo voy a hacer es, a la marca de la clase le voy a restar la media, esta que acabo de obtener. Esa resta la voy a elevar al cuadrado y luego la voy a multiplicar por la frecuencia de cada clase. Todas esas multiplicaciones que haga las voy a sumar. En este caso, como son 7 clases, van a ser 7 multiplicaciones. Y eso lo voy a dividir entre el número de datos menos 1. Es decir, entre 50 menos 1. Veamos entonces cómo me quedaría con la primera. ¿Sale? La primera me dice frecuencia de clase por la diferencia elevada al cuadrado. La frecuencia de la primera clase es 8 y la marca de clase es 73. Me quedaría en la parte de arriba 8 por 73 menos el valor de la media elevado al cuadrado. Ese es el primer elemento. Ese procedimiento lo voy a repetir para la segunda clase. Para la segunda clase sería 8, que es la frecuencia de clase de la clase 2, multiplicado por la diferencia de la marca de clase menos la media para datos agrupados elevado al cuadrado. Eso lo voy a repetir con todos los demás. Ahí tengo el desarrollo. Esto lo voy a dividir entre n-1, es decir, entre 50 menos 1. Y una vez que haga eso, ¿qué voy a hacer? Calcular la raíz cuadrada.
de eso. ¿De acuerdo? Este es el desarrollo que tengo que seguir para hacer el cálculo de la desviación estándar para datos agrupados. Veamos cómo obtenemos el cálculo. De entrada, este valor, para no complicarme mucho la vida, lo voy a memorizar. Y en todas las restas solo voy a hacer el valor de la marca de clase menos la localidad donde lo tenga. Lo voy a meter en A. Ahí lo tengo. De forma tal que si yo digo alfa A, lo que va a salir es ese valor. ¿Cómo me quedaría entonces? Sería la raíz cuadrada de la división. Y en la división, ¿quién va? Sería 8 que multiplica a 73 menos lo que vale a elevado al cuadrado. Esto que estoy colocando en la pantalla de la calculadora corresponde a la primera multiplicación que tengo dentro del radicando. Más 8 que multiplica a 84 menos lo que vale a. Cierro y elevo al cuadrado. Esa es la segunda multiplicación, esta que está aquí. De esta misma manera voy a meter todas las demás. Y eso lo voy a dividir entre 49. Desviación estándar negativa le da a Jesús Alexander. No te puede dar eso, hijo, porque recuerda que el resultado proviene de una raíz cuadrada. Entonces no te puede dar negativo. O no sé si corresponda al valor que estamos calculando. El valor de la desviación a mí me da 18.5871 aproximadamente. Si lo ponemos en el contexto del problema, estas serían 19 respuestas correctas, que sería el valor para la desviación estándar del conjunto de datos agrupados.